Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy vamos a hablar de la nueva sección del canal, que es una sección de dramas lectores. He querido hacer esta sección desde hace bastante tiempo y lo iba a empezar con otro tema, pero lo he decidido empezar con la famosa frase que sale creo que todos los meses de la literatura juvenil es basura. A ver, ¿cómo empezó todo esto? Yo me he quedado sin vídeos de YouTube en sí para ver, de gente a mí que me gusta, que sigo y tal. Y me topé bicheando así con una TED Talk que hizo Cloud Reads Books, que os la dejaré por aquí, que es muy interesante, que habla sobre el tema. Y después de eso, el feed de YouTube se llenó, o sea, no la parte de suscripciones, sino el inicio normal, se me llenó de vídeos de gente hablando de que la literatura juvenil es basura, pero no diciendo es que la literatura juvenil no es basura por esto, por esto, por esto. No, de gente diciendo la literatura juvenil es basura por esto, por esto, por esto. Sinceramente, yo he visto luego, para hacerme una idea del vallaje de un poco de esas personas y tal, he visto sus canales y tampoco es que sean canales que a mí personalmente me gusten, ¿vale? No voy a dar nombres, pero si os metéis la literatura juvenil basura, seguro que os sale un montón. Estoy un poco hasta las narices y creo que todos los que somos lectores de que se menosprecien a ciertos géneros. Es más, hay una persona que dice que lo que es literatura juvenil en sí no es ningún género. Yo creo que fue el que me puso más de mala leche porque además hace un vídeo comparación de Gabriela García Márquez con Susan Collins, pero vamos a dejar eso aparte porque a mí personalmente el tono de desprecio con el que hablan de un género en sí que no les gusta me produce incluso rechazo, pero oye, las opiniones son subjetivas, cada uno le gusta una cosa distinta y es respetable. Por eso, si a ti te gustan los clásicos, no desprestigies ni digas esas palabras malsonantes que todos hemos escuchado de no eres lector si no lees clásicos, no eres lector si no lees un libro en condiciones. Hay sobre todo uno que dice, no eres un lector porque los libros juveniles tienen unas 400 páginas y pues no te puedes considerar lector. Yo es como, a ver, si a mí me da la gana de leerme un libro de 300 páginas, tú no eres nadie para decirme que no soy una lectora. Toda esta gente que desprestigia y que pone a parir la literatura juvenil porque ha leído 4 libros en guerrilla, que son los que desde mi punto de vista dan esa mala imagen a todo lo que es la literatura juvenil, tú no tienes por qué decir, es que además la gente que lee ese tipo de libros son tontos, son gilipollas básicamente, no tienen de neuronas, no saben lo que están leyendo. A ver, hay gente que le flipan ciertos libros clásicos que son moralmente cuestionables y que les encanta, y yo no voy y les digo, no eres un buen lector. Para mí, Jane Eyre, por ejemplo, Rochester es un personaje muy moralmente cuestionable y a la gente le flipa ese señor y yo no le digo, no le voy y le digo, oye, estás muy equivocada con ese señor. No lo hago. ¿Por qué? Porque las opiniones son subjetivas. Tú no puedes decir que la literatura juvenil básicamente está llena de clichés, porque todos los libros están llenos de clichés de un estilo o de otro estilo. Vamos a hablar de los libros de misterio, las tramas policíacas. Por favor, todo el mundo ha visto el típico cliché del detective atormentado por algo y que tiene en su peso una vida que no ha sido sencilla, que no ha sido fácil. El silencio de la ciudad blanca, el cuarto mono, todos. Luego tenemos también los libros de Agatha Christie que tienen clichés también, pero no, es más fácil, muchísimo más fácil decir que los libros juveniles tienen clichés. Todo tiene clichés y la única finalidad de los libros es que te lo pases bien y sobre todo muchísimos que aprendas. ¿Vale? Entonces,
no sé al final cómo va a quedar esto. Lo mismo luego tengo que estar poniendo voces en off y mierdas de estas para contaros más cosas. Entonces, una cosa que no soporto es que además toda esta gente que habla de que la literatura juvenil es una mierda, yo creo que no han pasado más allá de los 4 libros que están por encima. Es decir, de After, de probablemente Crepúsculo, incluso Los Juegos del Hambre Divergente. Es decir, que si la literatura juvenil es una pelota, no han pasado de la superficie, no han visto los libros que hay dentro de ese continuo. No han visto, por ejemplo, Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, El odio que das, los nuevos libros de romántica juvenil que hay. Y bueno, luego está Culpa mía también y Marfil y todo esto, que de eso hablaré un poquito más adelante. Tú no puedes... es que había, por ejemplo, un canal de un chico que este vídeo sí que es reciente, que habla de que no le gustan la literatura juvenil porque básicamente se centra en estos clichés y básicamente son que tienen personajes que no aportan nada, que toda la trama se centra en un instituto, en un colegio, no sé qué, es como que no hay más espacio fuera. Y 4 tonterías así, más que básicamente me estás escribiendo After. Los libros de John Green. Ya está, que son los más conocidos. Y es, a ver, si tú te metieras de verdad, a ver, libros juveniles, hay muchísima gente que te da listas de libros juveniles que están totalmente fuera de esos estereotipos. Entonces, yo a todas esas personas que digo, que decís que no somos lectores porque leemos juvenil, entre las que me incluyo, que yo leo mucha fantasía, mucha juvenil también y muchos contemporáneos y son juveniles, muchos, porque en España no hay gran distinción entre New Adult, Young Adult y cosas así, o sea, la tenemos que hacer nosotros, pero luego todo en librerías es literatura juvenil. Pues claro, es que si no sales de esos 4, claro que los estereotipas y dices tú que es toda una mierda y lo generalizas, pero a ver, hay gente que no le gustan los clásicos y no es peor lector, ni no es lector porque no lea los clásicos. Oye, si a mí me apetece leerme un libro de mamarracheo, de drama en el que hay salseo, porque me da la gana, ¿qué problema hay? Es que todos los vídeos que he visto, y he visto bastantes, todos lo argumentan porque a ellos no les gusta es malo. A mí no me gustan los libros de terror y no por eso digo que los libros de terror sean malos. Es decir, yo el libro de Salem Slot de Stephen King yo no lo he terminado porque estaba yo muy acojonada y no me estaba aportando nada, pero no por eso, y porque Stephen King y yo creo que no tenemos una relación muy fluida. Pero yo no por eso voy a decir, oye, todos los libros de terror son una basura y una mierda. Porque a mí no me guste uno o porque a mí no me guste, eso no hay que generalizar. No sé si me estoy explicando o qué. Esto es una opinión que es bastante, o sea, lo de la afirmación esta de los libros juveniles son una basura, es que yo creo que sale todas las semanas a colación. A muchísimos canales grandes les sale no eres un lector porque no lees a García Márquez. Y si yo lo he leído y no me transmite nada y me ha parecido un libro y he preferido seguir leyendo otras cosas, que según la RAE, un lector es una persona que lee. Y a todas esas personas que dicen que la literatura juvenil
es una basura, no sé qué, tal. Pues mira, yo te digo una cosa, yo prefiero que mis hijos lean antes que hagan otras cosas. Sinceramente, ¿eh? De verdad, prefiero que mi hijo me diga dame 20 euros para comprarme un libro que me diga dame 20 euros para hacer otras cosas. No sé, incluso tanto que decimos que los videojuegos y todas estas, yo prefiero que mi hijo se coja, se siente y que se lea El odio que das y que aprenda sobre racismo, que eso es otra, que ahora hablaremos también de eso. Prefiero que mi hijo haga eso y yo pagarle 20 euros y decir, por lo menos mi hijo va a aprender cómo es la realidad en Estados Unidos sin él vivirla o ella, que coja, comprarle una Play que vale 200 pavos, un juego que vale 500 pavos y que con 10 años se líe a pegarle tiros a todo Cristo, que pasa por la calle virtual. Yo es lo que haría. Cada padre luego hace con sus hijos lo que le da la gana. Pero, claro, tampoco le vas a decir a un niño de 10 años que se lea el Quijote, porque lo primero que te dice es que te manda la mierda. Obviamente, los libros también están, entre comillas, para cada una de las edades, pero es que ahora mismo en la literatura juvenil no solamente está enfocada a que los jóvenes cojan ese hábito de lectura para que luego se pongan a leer, pues, por ejemplo, premios Planeta, premios no sé qué, que al parecer están todos o casi todos están amañadísimos. Que eso me tengo yo que informar bien porque yo me creía que esto no estaba amañado, pero sí está muy amañado. Es como que tienen que hacer un proceso de adaptación. Obviamente en los libros para niños tenemos, por ejemplo, los libros de los colores para que los niños van aprendiendo los colores, luego van creciendo, que si el Jerónimo Stilton, que si el diario de Greg, de el no sé qué, y luego pues claro, está todo eso para ir preparándolos para lo que es la literatura adulta. Pero ahora mismo hay libros que no solo te preparan a eso, sino que además enseñan ciertas cosas a los chicos. Por ejemplo, Clau habla de El odio que das. Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. Por ejemplo, uno de los últimos libros que he leído yo, The Love and Lies of Ruxana Ali, es un libro en el que una chica musulmana es homosexual y pues nos cuenta todas las movidas estas que hay con su familia y tal, porque obviamente la homosexualidad dentro de la cultura musulmana está muy mal vista. Y luego, mucha gente se queja de que hay muchísima toxicidad en los libros juveniles, pero claro, no en todos, es que os vuelvo a remitir, los que se vienen a la cabeza de las personas y los ejemplos que dan son los típicos que la gente que lee juvenil, cuando hablamos de esos libros, decimos las cosas. Es decir, hay gente que le ha gustado mucho After, pero te dice, ojo, cuidado, que esto es toxicidad a tope. Por ejemplo, luego tenemos a Alice Kellen, que escribe relaciones sanas, porque todos se centran en la toxicidad de las relaciones, tanto de amistad como las relaciones entre los personajes principales, las relaciones amorosas, pero luego tenemos a personajes como Alice Kellen, que te crean historias muy bonitas que se basan en el respeto, en la tolerancia y sobre todo en el desarrollo personal sin tener en cuenta a que te tienes que estar dependiendo de un hombre o de una mujer o de lo que sea. Y luego también, por ejemplo, tenemos, que se me ha ido de la cabeza, tenía que haberme hecho una chuleta, libros como por ejemplo Marfil, que es totalmente lo contrario. Y eso que a la gente le flipa, pero a mí personalmente, como digo, repito, las opiniones de los libros son subjetivas, a mí me parece una relación sumamente tóxica. Pero más por un lado que por otro. Pero bueno, de eso hablaremos en otro vídeo. Y luego está, por ejemplo, el libro de Anne Pregnant. Y yo lo comparo porque yo los leí los dos a la vez hace pues unos meses, Anne Pregnant con Girls on the Verge. ¿Qué tienen en común estos dos libros? Hablan del tema del aborto en Estados Unidos. Si no lo sabéis, el tema del aborto en Estados Unidos está potentorro y hay en algunos estados en los que puedes abortar siendo menor de edad, en otros no, porque tienes que tener el consentimiento de tus padres y todo eso. Y I'm Pregnant y Girls on the Verge no solamente tratan el tema del aborto, sino yo creo que más Girls on the Verge que I'm Pregnant
tratan las diferentes perspectivas sobre el hecho del aborto. Por ejemplo, la protagonista quiere abortar, pero su mejor amiga no quiere que aborte porque está en contra de su creencia, pero está ahí para apoyarla. Y entonces, como que esos valores de la amistad incondicional, no una amistad tóxica que se encuentra en otros libros, también está. Y eso ayuda muchísimo a los jóvenes a ver que tú tienes que ser tú mismo y no depender de nadie en ningún terreno. Es decir, que puede haber relaciones maravillosas, que puede haber relaciones tóxicas tanto en amistad como en personales, pero que sepas diferenciarlo. No sé si me explico. Y yo la verdad es que cuanto más pienso en la gente que menosprecia la literatura juvenil, que dice que es una basura y tal, digo, mira, muchas veces es una batalla perdida porque ellos creen que tienen la razón máxima y casualmente no, porque se trata más de respetar que otra cosa, es como quitarle valor a algo que en sí sí lo tiene y es que la literatura juvenil está haciendo que el número de lectores crezca y, y es algo que luego esas personas se abarcarán cuando estén preparados, por así decirlo, se meterán en ese. Además, la gente que suele leer literatura juvenil está muchísimo más abierta a meterse en otros géneros y tal, cosa que desde el otro lado no es como yo lo veo. Y de verdad, si alguien de los que dice que la literatura juvenil es una basura y me va a comentar, primero que se lo piense porque yo estoy estudiando una carrera y muchas veces de letras he tenido que leer muchísimos clásicos. Yo leo al final lo que a mí me apetece. Me da igual si la protagonista tiene 10, 15, 20, 30, si el libro es de antes de ayer o si el libro es de hace 120 años. Me da absolutamente igual. Si a vosotros sí os importa solamente leer libros de hace 200 años o de los años 60 para atrás, porque lo demás lo consideréis una mierda y que no es para vosotros, respetad que haya gente que quiera leer esos libros. Son gustos personales, cada persona tiene un gusto distinto, cada persona tiene una mentalidad distinta, cada persona le apetece leer lo que le dé la gana en el momento en el que le da la gana. Ya está. Casualmente, sinceramente, las personas que leen literatura juvenil son muchísimo más respetuosas que la gente que no las lee. Lee esa TED Talk y, y sobre todo, pensad un poco en una cosa que se llama gustos. Que a vosotros no os guste no quiere decir que sea malo. Que para vosotros sea malo no quiere decir que para el resto sea malo. Y sobre todo, antes de criticar muchas cosas, escarbar un poquito, meteros más adentro, acotar está dentro de juvenil, por ejemplo, y tiene una historia muy guay. El odio que das está dentro de juvenil y como dice Clau en esa TED Talk, es uno de los bestsellers de todos los tiempos. Estoy mirando mi estantería para más. La segunda revolución es juvenil y está súper chula y enseña muchísimas cosas porque ahora mismo la literatura juvenil quiere hacer visibles ciertas cosas que lamentablemente, señores, eran tabú en la época en la que estos libros que vosotros admiráis y alabáis eran tabú y no se hablaba de esos temas de forma abierta. Y sobre todo que en los libros para adultos, o sea, lo que es literatura adulta, no se habla y muy pocos de esos libros hablan sobre el tema. Se habla sobre el duelo, se habla sobre enfermedades mentales de forma abierta, se habla sobre la autorrealización, el autodescubrimiento, etc. No solamente se centra en relaciones entre adolescentes tóxicas y de personajes antagónicos que viven en un instituto. Así que yo os recomiendo que antes de hablar
y digáis algo tan fuerte como que la literatura juvenil es basura, que os informéis un poquito y que veáis las cosas. Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado y dejadme en los comentarios todo lo que queráis y suscribiros para ver más vídeos como este. Y bueno, ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.